Buenas tardes, es un gusto estar nuevamente en esta charla con ustedes. El ciclo de conferencias La Química en tu Vida, la cual está organizada por el Instituto de Química hacia la Escuela Nacional Preparatoria. Muchas gracias por su presencia aquí y bueno, pues iniciamos con esta sesión. Adelante, Julio. Okay. Entonces, empezamos, ¿no? Bueno, buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es el profesor Julio César Martínez Cruz, de plantel 4. Y en este momento le voy a dar la semblanza de la expositora, de la ponente, que es la maestra en ciencias Clara Lisbeth Montezuma González. Ella es ingeniera biotecnóloga por la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional. Tiene la maestría en ciencias bioquímicas por el Instituto de Biotecnología UNAM. Y en enero del 2020 inicia sus estudios en el doctorado en ciencias bioquímicas. Su experiencia en tiene experiencia en habilidades docentes en las asignaturas de biología molecular, genética, investigación documental y proyectos de investigación, habilidades para divulgación científica oral y escrita, manejo de animales, ratones y conejos de laboratorio, implementación de técnicas analíticas, administración de recursos de un laboratorio de investigación, entre otras. Su experiencia laboral en la Universidad Autónoma del Estado de México, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, laborando desde el 1 de mayo del 2016 al 31 de mayo del 2018. Empresas donde ha laborado es IPEF, Sociedad Civil, Landsteiner Scientific, Sociedad Anónima de Capital Variable, T4 Oligo, Servicios Cooperativos Silanes, Sociedad Anónima de Capital Variable. Sobre conocimientos, está en el programa de excelencia académica profesional interdisciplinaria de biotecnología en el periodo 1999-2003 durante los 8 semestres de reconocimientos por haber obtenido el mejor promedio en la carrera de ingeniería biotecnológica en los periodos 2001 y 2002. En el año 2018 se integró al Instituto de Química en el equipo del doctor Armando Hernández del Departamento de Macromoléculas y ha colaborado con la Secretaría de Vinculación en la perdición de cursos, conferencias, Secretaría de Vinculación, clases cortas de investigación y otros proyectos. Bueno, para mí es un honor esta semblanza de la maestra en ciencias que ha dado Lisbeth Montezuma González, y pues lo con la maestra. Una de las cosas que a mí más me apasiona es la biotecnología. Y cuando la mayoría de las personas piensa en biotecnología, muchos se imaginan cosas raras, muchos no tienen idea, suena algo extraño que alguna persona remota por ahí debe de estar haciendo, y no se dan cuenta o no se percatan de que la biotecnología es algo que de verdad nos aplica a todas las personas y que de una u otra forma todos hemos participado en ella. Que gracias a todo lo que se puede hacer con la biotecnología, hoy en día nosotros podemos tener medicamentos de un alto valor agregado. Nosotros podemos tener conocimientos sobre diferentes procesos, podemos implementar cosas nuevas en el área de alimentos, en el área de farmacia, en el área de bioremediación. La biotecnología abarca tantas cosas que el día de hoy no podríamos imaginarnos vivir sin todo lo que tenemos a partir de ella. Pero entonces, ¿qué es la biotecnología? Oh, ahí está. Aquí les puse dos definiciones que nosotros podemos encontrar si tecleamos biotecnología en Internet. Dice, toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. La siguiente definición dice, aplicación de principios de la ciencia y la ingeniería para tratamientos de materiales orgánicos e inorgánicos por sistemas biológicos para producir bienes y servicios. Lo que nosotros podemos extraer de estas dos definiciones tiene que ver con utilizar procesos o sistemas biológicos que nos permitan tener un bien o un servicio, mejorar algo que ya existe o producir una cosa nueva para el beneficio de la sociedad. Por lo tanto, por definición, biotecnología es la aplicación de todo lo que nosotros podemos conocer de la biología. ¿Qué podríamos mejorar entonces? Bueno, pues si nosotros pensamos hace muchísimos años,
nosotros podríamos pensar que los primeros procesos biológicos que se tuvieron tenían que ver con las fermentaciones más básicas. Y cuando hablamos de fermentación, efectivamente nos estamos refiriendo a la producción de destilados o de fermentados como la cerveza, los vinos, todos aquellos procesos que nos permitan obtener bebidas alcohólicas. También para alimentación, por ejemplo, para la obtención de pan. Esos fueron los primeros procesos biológicos que el ser humano pudo comprender y de los cuales empezó a obtener un beneficio, ya fuera algo para beber o algo para comer. Sin embargo, poco a poco, conforme fue avanzando la ciencia, fue encontrando que existían otros procesos más de los cuales también podía estar aprendiendo y de los cuales podía sacar un beneficio. Entonces, viniéndonos a épocas mucho más recientes, podemos hablar, por ejemplo, de las primeras proteínas recombinantes. ¿A qué me refiero cuando hablo de proteínas recombinantes? Bueno, una proteína recombinante, bueno, primero empecemos qué es una proteína. Cuando nosotros pensamos en seres vivos, existen 4 moléculas que son las que los conforman. Se llaman biomacromoléculas, justamente por lo mismo. Estas 4 son los ácidos nucleicos, que todo el mundo los conoce, DNA, por lo menos los han escuchado, material genético. El otro son los carbohidratos o azúcares, también conocidos de esa manera. Los otros son los lípidos y los otros son las proteínas. De estos 4, el material genético que nosotros tenemos en nuestras células, es decir, la información, la receta que dice cómo voy a hacer una Claudia para que sea así chaparrita, delgadita, con el cabello oscuro, con los ojitos cafés, así tal y como es Claudia. Bueno, la receta que dice cómo hacerla se encuentra en el material genético de todas y cada una de mis células. Pero si yo me pongo a leer esa información que viene en mis células, para lo único para lo que me va a dar origen, para lo único para lo que va a codificar, así se llama, es para generar proteínas. Eso significa que Claudia tiene el material genético, las células de Claudia tienen el material genético que van a dar origen a estas proteínas. Los lípidos y los carbohidratos que conforman a Claudia se van a incorporar a su cuerpo a través de lo que ella se alimenta, pero no es capaz de producir ella sola, no es capaz de sintetizar, no es capaz de darle una estructura, no es capaz de formar, de producir ni carbohidratos ni lípidos, pero sí puede producir proteínas. De ahí la importancia de ellas. Cuando se habla de modificar el material genético, cuando se habla de que nosotros podamos cambiar la información genética, de lo que estamos hablando es de cambiar las proteínas que nuestro cuerpo está produciendo. Por eso son tan importantes. Y muchas de estas proteínas, no significa que los lípidos y los carbohidratos no lo sean, no quiero que se lleven una idea errónea, pero lo que nosotros producimos, lo que los seres vivos en general producen son proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, muchas de estas proteínas no siempre se producen de manera correcta. A veces tenemos algunos pequeños errores dentro de la información que nos está, que tenemos en nuestro material genético, y entonces estas proteínas vienen con algunos defectos, y de ahí se originan muchas de las enfermedades que conocemos hoy en día. Ustedes seguramente, si no tienen, conocen a alguien, algún familiar que padece de, ay Dios mío, ¿cómo se llama esta enfermedad? Si alguien me ayuda, a los que no pueden procesar el azúcar, los diabéticos. Diabetes. Sí, diabetes, efectivamente, gracias. Seguramente conocen a alguien que ha padecido o que padece de diabetes. La diabetes es la incapacidad que tiene el cuerpo para poder procesar justamente los azúcares que ingiere. En particular, no puede procesarlos. Entonces, la insulina es la proteína que se encarga justamente de regular los niveles de azúcar en sangre. Y cuando esta proteína no funciona bien, estos niveles se elevan y llevan al organismo a un problema que tiene que ser resuelto. No sé si alguna vez ustedes se han preguntado cómo se trata esta enfermedad, porque digo, todos hemos escuchado o visto en las películas que cuando tenemos pacientes diabéticos se les inyecta en la mayoría de los casos insulina, y la insulina, que es de origen externo, permite bajar estos niveles de azúcares. Pero ¿de dónde viene esa insulina? No sé si alguna vez se lo preguntaron. Bueno, pues les cuento que hace mucho tiempo
lo que hacían era que buscaban al animal que más se pareciera al ser humano para entonces poder obtener la insulina, porque tampoco es que yo pueda agarrarme a 3 estudiantes y decirle, a ver, vénganse para acá, necesito su páncreas para sacar insulina, ¿no? Entonces, pues no se puede sacar de humanos, pero entonces buscaban al animal que más se pareciera al humano, del cual les permitiera obtener la insulina y entonces utilizarla en humanos. Se obtenía de los cerdos. Entonces, la demanda de páncreas de cerdo pues era alta porque pues de ahí se obtenía la insulina para tratar a los seres humanos. Y eso pues no era fácil. ¿Por qué? Pues porque no tenemos cerdos así como insectos en este mundo. Esa es una. La otra es que cuando los cerdos se enferman, pues también al parecerse tanto a nosotros, si no hay un control estricto de calidad de la proteína que se está obteniendo de ellos y además la inyectamos en un ser humano, pues podemos transmitirle virus o alguna otra enfermedad o algún otro patógeno que ocasione enfermedades y enfermarnos nosotros. Entonces ese es otro riesgo. Y además, aunque la insulina del cerdo se parece mucho a la insulina humana, la verdad es que no es idéntica, tiene algunas variaciones. Y nuestro cuerpo es capaz de detectar esas variaciones. Algunos organismos los detectan con mayor fuerza y otros son más tolerantes con ello. Pero no me importa los que son tolerantes, sino los que casi no lo toleran porque justamente en su protesta de, oye, algo extraño está entrando al organismo, puede haber reacciones muy fuertes que pueden poner en peligro la vida de las personas que están recibiendo estas proteínas. Y entonces estuvieron pensando, ¿cómo le haremos para nosotros tener una insulina que no nos ocasione ningún problema de tolerancia por el ser humano que lo está recibiendo, que se parezca mucho más o que sea idéntica a la insulina que tienen los humanos y que además pues no necesitemos de un organismo tan grande y tan complicado de conseguir y de mantener y todo lo demás como un cerdo? Y entonces, en aquellos entonces, estuvieron trabajando con algo que adelante les voy a platicar, que es un sistema en bacterias. Y entonces se les ocurrió que podían esclavizar a las bacterias textualmente, así como sus profesores esclavizan alumnos y los hacen estudiar largas jornadas para que ustedes aprendan algo. Bueno, pues en este caso dijeron, vamos a esclavizar bacterias y vamos a hacer que nos produzcan cantidades industriales de la proteína que nosotros queremos. En 1980 surge la primer proteína recombinante. Recombinante hace referencia a que es una proteína que no es propia del sistema en el cual se está expresando, del cual se está obteniendo. El organismo que la produce de manera natural no la tiene. Y, y es idéntica, o sea, a una otra proteína que nosotros queremos, o es una nueva proteína en algunos casos. Esta es una proteína pequeña, tiene 51 aminoácidos. Los aminoácidos, imagínense que son los bloques de construcción de las proteínas. Si yo juego con Legos y puedo hacer un castillo, pues en realidad yo veo el castillo, pero ese castillo está formado siempre por bloques de construcción. Lo mismo pasa con las proteínas. Yo puedo hacer muchas proteínas, pero los bloques de construcción son los mismos y se llaman aminoácidos, ¿no? Esta es la estructura, no sé si tengo el puntero. Esta es la proteína de la insulina y fue la primera proteína recombinante que se obtuvo. Hasta la fecha, la insulina se sigue obteniendo de esta manera. Se expresa en bacterias y se purifica y es idéntica a la de los humanos. Ya no necesitamos a los cerdos, ya no corremos ese riesgo de que pase alguna enfermedad de un cerdo a nosotros. Y la verdad es que pase una enfermedad de una bacteria a nosotros es muy poco probable, no tenemos tampoco tanto en común. Con altos niveles de calidad y yo no necesito tener un rastro con muchísimos cerdos, con que tenga un tanquecito de unos cuantos litros, a lo mejor de unos 50 litros, puedo sacar yo perfectamente un lote de producción de insulina, ¿no? ¿Qué otras proteínas son las que se han estado expresando? Aquí les pongo otro ejemplo. Esta es la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento también es una proteína que cuando no está en el cuerpo de manera correcta, cuando no funciona de manera correcta, pues provoca diferentes enfermedades.
Esta proteína se obtenía originalmente para resolver estos problemas. Aquí no podíamos usar a los cerdos y entonces se les ocurrió que los cadáveres de los humanos, cuando morían, iban y de ahí obtenían la proteína. ¿Qué problemas nos lleva? Bueno, lo mismo tampoco. Bueno, yo sé que hay mucha gente que muere día con día, pero tampoco es que tengamos tantos cadáveres. Esa es una. La otra no es que todos estén disponibles, porque pues tampoco es tan fácil obtener los permisos para accesar a ellos. Y además también corremos el riesgo, y mucho más fuerte, de que si esa persona tenía alguna enfermedad, esta, si no se lleva un control de calidad adecuado, pudiera ser transmitida. Nuevamente, ¿cuál fue la solución? Bueno, pues la hormona de crecimiento. En este caso, esta proteína tiene una diferencia dos diferencias muy importantes con la de la insulina que les platiqué. Una es el tamaño. Es evidente que esta es mucho más pequeña, son 51 aminoácidos y estas son 191 aminoácidos. Bueno, en este caso no es una proteína glicosilada, pero hay muchas proteínas que sí tienen glicosilaciones. Las glicosilaciones, imagínense que son los adornos que tienen las proteínas. Por ejemplo, si yo voy a ir al laboratorio a trabajar, pues usualmente ando de jeans con tenis porque necesito estar cómoda, no me preocupa si estoy peinada o no, ¿no? Y ya, con eso es suficiente. Sin embargo, si tengo que ir a una fiesta de graduación o voy a ir a unos 15 años o a una fiesta por el estilo, sigo siendo yo la misma persona que va al laboratorio. Pero entonces, pues me pongo unos tacones y me pongo un vestido distinto y la bolsita y me peino. Sigo siendo yo, pero ahora tengo una serie de adornos. Ahora imagínense, si yo tengo que pasar a la fiesta de 15 años y voy en pants o en jeans y en tenis, pues no me van a dejar entrar. Lo mismo sucede con las proteínas. Cuando están adornadas, estos adornos, estas glicosilaciones, que son azúcares, en este caso no es una bolsa, no son unos zapatos, son azúcares que están alrededor de la proteína que la adornan, tienen funciones muy particulares que le van a permitir el acceso o le van a permitir llevar a cabo su función dentro del organismo. Las bacterias no glicosilan. Entonces, digo, en el caso de las dos que yo les estoy presentando, se pueden producir en bacterias sin ningún problema, pero cuando nosotros necesitamos algo más complejo, algo que coloque glicosilaciones, algunos otros, por ejemplo, que haga puentes disulfuro, algunas otras modificaciones que lo que hacen es la misma proteína, pero le dan una apariencia diferente, se tienen que utilizar otros sistemas importantes, ¿no? Vamos a platicar un poquito de esto. Bueno, este es el sistema desde donde se obtienen las proteínas recombinantes. Yo ya les dije que las obtenemos de bacterias y les voy a platicar este sistema que es el más sencillo de todos. Si nosotros viéramos una bacteria, se vería como esta cosa verde que está aquí por el estilo. En la parte interna tiene un solo cromosoma. Si ustedes se acuerdan de sus clases de biología, en algún punto les dijeron que los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Las bacterias solamente tienen un solo cromosoma, es el rojo que está aquí. Sin embargo, tienen pequeños fragmentos de material genético de DNA que son circulares, como estos que están aquí, son muy chiquititos y también se encuentran dentro de las bacterias. ¿Y para qué les sirven estos pequeños fragmentos de DNA que se llaman plásmidos? Bueno, pues las bacterias y los hongos comen prácticamente lo mismo, se alimentan, tienen muchos alimentos en común. Si yo pongo una manzana sobre la mesa de la cocina, o un plátano, o una papaya, no sé, una fruta que se descomponga rápido, y la dejo ahí a temperatura ambiente, pues le van a empezar a crecer cosas. Y todas esas cosas que le van a empezar a crecer, pues quieren alimentarse de eso que yo dejé. Y existe una carrera armamentística entre los hongos y las bacterias. Es decir, las bacterias se quieren quedar con ese pedazo de papaya, pero los hongos también se quieren quedar con ese pedazo de papaya. Y no hay para todos. Entonces, lo que hacen los hongos es que comienzan a secretar unas sustancias que ustedes conocen como antibióticos. De ahí vienen, de ahí se sacan. Y entonces comienzan a secretar estos antibióticos con la intención de matar a las bacterias. Y las bacterias pues no se pueden quedar atrás porque si no ya se hubieran muerto. Y entonces sacan su contraarmamento, que en este caso son los plásmidos. Muchos de los plásmidos tienen genes que les confieren resistencia a los antibióticos. De ahí también se acuerdan ustedes de los problemas que hay de resistencias a antibióticos hoy en día.
Estos plásmidos tienen esos genes y además las bacterias son hipercompartidas. Usualmente los humanos no compartimos nada y además si nosotros quisiéramos además compartir nuestro material genético, yo solo se lo puedo pasar a mi hijo y mi hijo se lo pasará a sus hijos. Pero si yo quiero verme buena onda y pasarle mi estatura, no sé, por ejemplo, a una de mis compañeras de laboratorio, la verdad es que eso no lo puedo hacer. Las bacterias sí tienen una transferencia horizontal de material genético, no solamente vertical, sino tienen una transferencia horizontal. Y entonces, cuando una de ellas tiene un plásmido de resistencia a antibióticos, se la pasa a la que sigue y a la que sigue. Entonces, estos plásmidos les confieren esa resistencia a antibióticos a las bacterias y las hacen más fuertes, les dan una ventaja competitiva a nivel diario, o sea, en todos los días, ¿cierto? Es a nivel biológico, eso es un proceso en el que el humano no tiene nada que ver. ¿En dónde entra la biotecnología? Bueno, pues a alguien se le ocurrió que si las bacterias tienen estos pequeños plásmidos que les confieren resistencia a los antibióticos, el plásmido es como una pequeña receta para generar las proteínas que les van a ayudar a resistir el efecto de los antibióticos. ¿Y qué tal si además dentro de esa receta, además nosotros le ponemos la receta de una proteína que nosotros queramos producir, como la insulina o como la hormona del crecimiento, por ejemplo? Y entonces lo que hicieron fue empezar a manipular el material genético. Diseñaron diferentes plásmidos que tienen lo básico que debe de tener un plásmido para que una bacteria lo pueda aceptar. Y ahí, escondidito, le metieron la receta para hacer estas proteínas recombinantes. Esta parte que está aquí, en naranja, es el gen que se les está metiendo. Entonces, lo que hacen ellos es que con unas tijeras moleculares cortan para abrir este círculo, le ponen lo que ellos quieren y lo pegan, ¿no? Una vez que ya tienen esto, se les llama construcciones, porque textualmente lo que hacen es construir, ponen ya que tienen su construcción, entonces se lo meten a la célula, en este caso a la bacteria. También se les puede meter a células animales. En células animales se llama transfección, en células como las bacterias se llama transformación. Y una vez que las tienen, entonces les ponen, porque les dejan ese gen de resistencia a antibióticos. Una vez que ya lo metieron, pues entonces les ponen antibiótico. Y solamente aquellas que tengan el plásmido que nosotros les ingresamos, entonces son las que van a vivir, todas las demás se van a morir. Y entonces, entre las que viven, deben de estar produciendo la proteína que a mí me interesa. Aquí ustedes pueden ver en colorcitos morado, amarillo, rojo y azul. Codifican o dan origen a diferentes proteínas y ustedes aquí pueden ver que está produciendo la morada y la naranja, que en este caso son las que a mí me interesan. Las otras dos tienen otras funciones. Una vez que ya produjeron lo que yo necesito, bueno, pues entonces gracias por participar. Lo que hago es así a la más Sweeney Todd, mato a todas las bacterias, las rompo para que salgan todo lo que tienen dentro, todas las vísceras que tienen las bacterias, y ahí debe de estar mi proteína. Y me dedico a purificarlas hasta que finalmente obtengo la proteína que a mí me interesa. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Solamente necesito un contenedor. No sé si ustedes han hecho o han visto alguna vez cómo se crecen las bacterias, pero tienen prácticamente, cuando lo hacen en el laboratorio, un matraz con un medio de cultivo, que usualmente son cosas muy sencillas como sales, extracto de levadura, cosas muy básicas. Y ponen ahí a sus bacterias, les ponen a agitar para que tengan aire y para que estén bien mezcladas. Y entonces voilà, producen su bacteria. Producen su proteína. Después de eso, las rompen y las purifican. Y para los procesos de purificación hay diferentes estrategias que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo que facilitan cada vez más el poder obtener puras esas proteínas. Esto que yo les platiqué se puede hacer con bacterias, con levaduras, que es de hecho con lo que se hace, por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae, que es la que da origen a la cerveza. Bueno, pues también se utiliza para eso. Células de insectos, células de mamífero, plantas, ya hablamos de organismos completos o incluso transgénicos. Seres vivos ya más complejos que han sido modificados, como ratones, vacas, etc. ¿Qué otro tipo de proteínas puedo producir? Bueno, pues aquí les pongo un ejemplo. Si nosotros viéramos un anticuerpo, que son los que se encargan de defendernos, tienen esta forma.
Los primeros anticuerpos que se modificaron, bueno, les platico un poco más sobre la estructura. Esta parte que está en verde es lo que va a reconocer. Imagínense que los anticuerpos es como cuando van a jugar fútbol americano. Quien tiene el balón, todos se van contra él y lo taclean. Y una vez que está tacleado, ya no puede correr, ya no puede hacer nada. Los anticuerpos hacen eso. Una vez que entra la bacteria, después de diferentes procesos se generan estos anticuerpos. Y entonces estas partes que están en verde, lo que hacen es que van y reconocen a el agente invasor, en este caso a las bacterias. Se le pegan todos alrededor y entonces inmovilizan a la bacteria. Ya no permiten que ella pueda seguir haciendo lo que estaba haciendo, alimentarse de nosotros. Y con esta parte de aquí, la que está en naranja, llaman a otras células del sistema inmunológico para que entonces actúen y entonces sí destripen a la bacteria, igual que su Unitot, y la maten. Y así se defiende nuestro cuerpo. Cuando nosotros necesitamos utilizar anticuerpos de algún otro ser vivo, bueno, pues corremos el riesgo de que nuestro sistema inmunológico lo reconozca. Entonces, los primeros que se hicieron fue cambiar esta parte que está en naranja, que es de origen animal, cambiar esta secuencia por un origen humano. Se llaman quiméricos. Y este es uno de los medicamentos. Estos anticuerpos son muy utilizados en terapias con cáncer. Este es otro, este es el nombre del anticuerpo, y lo que hicieron fue dejarle únicamente los pedacitos más importantes en verde que se encargan del reconocimiento del antígeno. Y en este caso hicieron uno completamente humano, o sea, tomaron la secuencia completa, le hicieron diferentes modificaciones para que tuviera absolutamente todas las secuencias igualitas que como si hubiera sido hecho en un humano. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Bueno, pues les podemos modificar la estructura. Nosotros podemos hacer partes de este anticuerpo más pequeñas y permitirles que sean más accesibles cuando se trata de entrar a, por ejemplo, a tumores o algunas regiones más complicadas. ¿Qué más se puede hacer? Pues podemos hacer vacunas que sean atenuadas o inactivadas. Estas son como se hacen de manera natural. Hoy en día que están ahorita con lo del COVID, bueno, esta es una de las situaciones con las cuales hay que estar lidiando. Las vacunas atenuadas es cuando ustedes tienen al virus, lo tienen puro, y le dan algún tratamiento para que de las, no sé, 1000 virus que ustedes tengan, a lo mejor el 80% no funciona, esté roto, ¿no? Y solamente tienen un pequeño porcentaje que puede llegar a ser infeccioso. Esto es peligroso, por eso casi no se usan estas vacunas hoy en día, pero existen. Otras son las inactivadas, en donde a lo mejor yo voy a romper al 100% de los virus, los voy a deshacer en pedacitos, y entonces ya no corro riesgo de que vayan a crear infección, pero a lo mejor también la respuesta inmunitaria no es tan buena. O de plano, nada más tomo algunas partecitas del virus. Imagínense, si el virus fuera un humano, a lo mejor tomo las piernitas y con eso voy a estar inmunizando, de tal manera que nunca voy a tener al organismo completo. Hoy en día, solamente se toman proteínas o péptidos para hacer vacunas. También muchas de ellas están en desarrollo génicas. Es decir, en lugar de que yo meta la proteína, voy a meter al gen que codifica para la proteína dentro de la persona para que dentro de la persona se genere la proteína y esto genere inmunidad. Incluso hay algunas que están tratando de hacerlas comestibles. Tratan de que la planta, modifican a la planta para que produzca, no sé, por ejemplo, un plátano, una patata, alguna cosa por el estilo, pero produzca algo que se pueda comer y que dentro de ese banano ya tenga como los antígenos para que cuando yo me los coma, pues ya no tengan que inyectarme ni nada por el estilo. Estos son algunos ejemplos de las vacunas comestibles que yo les comentaba y como pueden ver, tomate, lechuga, patata, bueno, el tabaco no creo que quieran comérselo, pero alfalfa, maíz, hay mucha gente trabajando en este tipo de sistemas. Otra de las cosas importantes para las que nos pueden servir los anticuerpos es que, bueno, cuando ocurren por desgracia algún accidente con algún animal venenoso, bueno, nos inyectan el veneno y aunque nuestro organismo es capaz de defenderse, la velocidad con la que actúa el veneno no es tan rápida como para generar anticuerpos. Y entonces sí, nos tienen que poner anticuerpos de un caballo. Usualmente ese caballo se le va inyectando pequeñas cantidades de veneno, no para matarlo, sino para que lo reconozca su sistema inmunológico y genere anticuerpos. Y eso es lo que nos inyectan. Los anticuerpos se purifican y muchas veces se deja solo la parte que reconoce a lo extraño. A lo extraño se les llaman antígenos para que puedan neutralizarlo.
Este es el proceso de producción que yo les acabo de platicar. Se toman los venenos, se les inyecta de pequeñas cantidades a los caballos, se obtiene la sangre de los caballos, se les regresa el paquete celular y solo se toma el plasma. De ahí se obtienen los anticuerpos, se purifican y entonces finalmente nosotros tenemos un producto terminado. Muchas de las cosas que se hacen con ellos, por ejemplo, obtener los venenos, a veces no es tan fácil. Cuando hablamos de serpientes, a lo mejor obtienes una mayor cantidad de veneno, pero cuando hablamos, por ejemplo, de cosas tan pequeñitas como esta araña o como este alacrán, pues la cantidad de veneno que obtenemos es muy poca. Sin embargo, cuando hay accidentes son importantes y hay que atenderlos. Y entonces se han dedicado a buscar cuáles son las toxinas de estos venenos de importancia, de mayor importancia, y los han hecho recombinantes, es decir, hacen que una bacteria los produzca, se obtienen estas proteínas recombinantes y ahora con esto es con lo que inyectan a los caballos, ¿no? Para poder seguir obteniendo estos antivenenos sin tampoco estar atentando contra que pues el día de mañana ya no haya envenenamientos del oxocelismo, así se llama esta araña, pues más bien porque ya no existe en la naturaleza, ¿no? Porque ya acabamos con ella. ¿Para qué otra cosa se utilizan? Bueno, para diagnóstico molecular. Si yo necesito, por ejemplo, las pruebas de embarazo, ustedes supongo que en alguna vez en su vida las han visto, espero que a estas alturas no las hayan usado, pero supongo que alguna vez las han visto, son de este estilo, en donde lo que se hace es que se hace correr la muestra a través de una tira reactiva y si está el componente de interés que reconoce el anticuerpo, que son estos moraditos, pues se va a quedar pegado. Y después con eso vamos a poder ver nosotros una señal, que en este caso se va a traducir como una línea. Y no solo se utilizan para embarazo, les mencioné esas porque es la más común, pero de este formato hay muchísimos diagnósticos. Hay otro muy parecido a este que se llaman ELISAs y todo utiliza anticuerpos. Todo esto es biotecnología, porque si se fijan es el utilizar los anticuerpos que ya existen para adaptarlos a un proceso que nos dé un beneficio a los humanos, en este caso diagnóstico molecular. ¿Qué otra cosa se ha utilizado? Bueno, ustedes no sé si han escuchado, pero ahorita, por ejemplo, para lo de COVID, una de las técnicas que se está utilizando es PCR en tiempo real. ¿Y qué es la PCR en tiempo real? Bueno, pues la PCR es un método de diagnóstico, bueno, se utiliza para muchas cosas, pero lo están utilizando para diagnóstico, en donde yo quiero saber si dentro de la sangre que me toman, por ejemplo, o del exudado nasofaríngeo que me toman para en el caso del COVID, si ahí hay presentes moléculas que correspondan a las del virus. Entonces imagínense que ustedes tienen un pajar y que lo que están haciendo es buscar una aguja. ¿Qué tan fácil es encontrar una aguja? Ahora imagínense que esta aguja es un cabello. ¿Qué pasa si ese cabello yo lo multiplico millones de veces? Digo, aquí puse un perro como para ejemplificar cómo se puede ver, cómo es mucho más fácil visualizar tanto pelo a visualizar, si esto fuera un cabello, visualizar solo uno de ellos. Eso es lo que hace la PCR. Busca dentro de lo que yo le di una secuencia en particular, un pedacito de material genético en particular. Y si este existe, lo duplica y lo duplica y lo duplica hasta que yo tengo millones y millones de ese pedacito y me es mucho más fácil ver si está presente o no está presente. Y entonces, ¿para qué podemos utilizar la biotecnología? Bueno, pues para identificar esta técnica en particular, para identificar plantas transgénicas, ¿no? Por cuestiones regulatorias, en muchos países deben de estar etiquetados todos aquellos alimentos que sean transgénicos y aquellos que son orgánicos, ¿no? Aquellos que han sido modificados por algún motivo. Entonces, el control de calidad y cuando se hacen pesquisas para ver si de verdad los alimentos cumplen o no con cierta calidad, bueno, pues se tiene que identificar si es transgénico o no. Entonces, con PCR yo puedo buscar esos genes en particular que me van a permitir saber si esto es orgánico o no. No sé si a ustedes les tocó, pero hace muchos años cuando yo estaba estudiando, estaba de moda Dolly. Fue la primera oveja clonada en todo el mundo. O sea, textualmente sacaron un clon de otra oveja, ¿no? Entonces se pueden hacer clonaciones. Todo esto se hace con las técnicas de biología molecular que les acabo de platicar y algunas otras. Se puede hacer detección forense, y ahorita les voy a poner un ejemplo de si yo quiero buscar quién es el culpable.
Se puede hacer, por ejemplo, también estudios de muestras. También hace tiempo encontraron restos de un mamut, por ejemplo, congelado, ¿no? Entonces, para la gente que está estudiando procesos evolutivos, el tener material genético de este animal y poder encontrar las diferencias con, con los elefantes, por ejemplo, y poder buscar hacer árboles filogenéticos mucho más precisos y obtener más información de cómo vivían, qué características tenían y demás, puede hacerse a través de esta técnica y la que les platicaba, ¿no? Que es una detección viral. Este es un ejemplo de cuando una PCR no funciona y la cara de frustración de cualquiera de nosotros cuando no nos ha salido, y esta cuando nosotros encontramos lo que queremos, ¿de acuerdo? Cuando ustedes visualizan, yo atrás les dije que ver la cara del perrito con miles y miles de cabellos es mucho más fácil. A lo que me refiero es a esto. Cuando está presente ese material genético, yo lo que voy a ver es una banda como estas. Va a tener un tamaño definido, un tamaño en particular, y eso es lo que a mí me va a importar. Cuando no está presente, si ustedes observan, aquí en la parte en la que yo esperaba encontrar una banda, no hay. Hay una que está mucho más abajo, pero la que yo estaba buscando o esperando no se encuentra. Esta es la forma en la que se puede discriminar. Y esto sirve para explicar lo de las pruebas, por ejemplo, de paternidad. Cuando les dije hace rato que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, de esos 23 pares de cromosomas, la mitad, o sea, 23 vienen de mi mamá y 23 vienen de mi papá. Eso significa que la mitad de mi información genética viene de mi padre y la mitad de mi información genética viene de mi madre. Si yo hago un análisis de algunas regiones de este DNA, las bandas que yo observo del hijo deben de parecerse, deben de coincidir. Por ejemplo, si yo dentro de ese material genético busco una región, voy a amplificar una región en particular, para mi mamá se va a ver esta banda y se va a ver esta. Y la misma región para mi papá se va a ver esta y se va a ver esta. Si yo fuera este niño, y este fuera mi patrón y estos mis padres, es evidente que esta parte, esta región genética me la heredó mi mamá y esta región genética me la heredó mi papá. A lo mejor si analizaran alguno de mis hermanos, hijos de los mismos padres, a lo mejor en mi hermano aparecería esta y esta banda, o esta y esta, una combinación, siempre una combinación de las bandas que aparecen en los padres, deben de aparecer en los hijos. ¿Qué es lo que sucede en este otro caso? Este es el hijo y nosotros vemos que esta banda corresponde tal cual, pero esta banda ni corresponde a una de la mamá, pero tampoco corresponde a una del papá. Eso significa que este hijo, sí ella es su mamá, pero él no es su papá, ¿de acuerdo? De esta forma se hacen las identificaciones o las pruebas de paternidad. De la misma manera se hacen los estudios forenses. Cuando hay una escena del crimen, como la que se muestra aquí, pues se toman muestras, por ejemplo, de sangre y se hacen comparaciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, estas son las bandas que se amplificaron con una serie de, bueno, con PCR, pero se buscan diferentes regiones dentro del material genético, por eso todas estas bandas se le llama bandeo. Esta es la víctima que nosotros tenemos, el sospechoso 1 y el sospechoso 2, ¿no? Entonces, cuando vemos a la víctima, pues lo que se tiene que ir haciendo, y la escena del crimen, lo que se tiene que ir haciendo es hacer comparaciones en este bandeo para poder ver si fue o no el sospechoso el que atacó a la víctima o no. Con el bandeo de la víctima podemos desechar las bandas que puedan coincidir y con la escena del crimen nosotros podemos buscar las que coincidan. Por ejemplo, esta estaba en la escena del crimen y esta está en el sospechoso 1. Igual que esta, y entonces todo el bandeo que nosotros tenemos en la escena del crimen corresponde al sospechoso 1. Esto nos permite inferir que por lo menos el sospechoso 1 ahí estuvo. El material genético se puede obtener a través de frotis bucal, uñas, cabello, cepillo de dientes, objetos con saliva, mocos, dientes de leche, orina, restos cadavéricos, etc., ¿no?
¿Para qué otra cosa se puede utilizar? Bueno, pues para poder hacer estudios de migración humana. No sé si alguna vez lo leyeron, pero dicen que no todos los seres humanos descendemos de una mujer africana. O sea, si nosotros nos fuéramos así como al paciente cero, si nos fuéramos al ser humano cero, del cual todos provenimos, se logró rastrear hasta una mujer africana. Esta mujer eventualmente o sus descendientes se fueron moviendo de esta manera y entonces esto va explicando las diferencias que existen en el material genético en diferentes razas a lo largo de la región geográfica, del tiempo y de los movimientos que se han podido rastrear. Estos árboles también se pueden construir a través del material genético y nos pueden ayudar a entender mejor por qué ciertas características se encuentran presentes. Bueno, traté de hacerlo lo más resumido posible. Creo que cumplí con el tiempo, me pasé 3 minutos, perdón. Espero que les haya gustado la plática y me gustaría que si tienen alguna pregunta, la hicieran, por favor. Muchísimas gracias, maestra. Sí, Eric Torres pregunta, ¿qué significan las siglas del PCR? Reacción en cadena de la polimerasa. Perfecto, muchas gracias. Si alguien más tiene alguna pregunta y quisiera enviarla en el chat. Vamos a darles un par de minutitos para que se animen, maestra, si le parece bien. Sí, claro que mientras si quieres, Eric, te platico. Reacción en cadena de la polimerasa es se utiliza cuando nosotros en las células se duplica una célula, la enzima o la proteína que se encarga de copiar ese material genético se llama polimerasa. Entonces, lo que se hizo fue buscar una polimerasa que resistiera altas temperaturas, porque la PCR llega hasta 98 grados centígrados. Entonces, lo que se hace, o por lo que se llama reacción en cadena, es porque se pone esta enzima con todo lo que necesita para que pueda copiar el material genético y se pone a trabajar. Entonces, de ahí reacción en cadena, que lo hace muchas veces, y de la polimerasa. Muchas gracias, maestra. Natalia Carolina pregunta, no entendí muy bien lo de los anticuerpos atenuados. ¿Podría repetirlo? Claro que sí. De hecho, qué bueno que me lo preguntas porque eso es un error. No son anticuerpos atenuados. Lo que se atenúa, bueno, hay una diferencia. Cuando tú hablas de una vacuna, lo que te están inyectando es el agente que te enferma para que tu cuerpo genere anticuerpos. Te inyectan al antígeno, así se llama, a los pedacitos de bacteria, a los pedacitos de virus y demás. Entonces, los anticuerpos no están atenuados. Lo que está atenuado es el antígeno. Y lo que hacen es que les dan tratamientos ya sea químicos o por calor para que, por ejemplo, si yo necesito cierta cantidad de virus para generar cierto nivel de infección, lo que hago es dañar lo suficiente a esos virus como para que yo tenga muy poquitos y entonces voy a tener la misma cantidad, pero activos que funcionen son muy pocos, entonces están atenuados. Imagínate que yo me los quiero llevar a un partido de fútbol, no sé cuántos jugadores sean, pero voy a inventarme, perdona porque no sé de fútbol, pero imagínense que son 11, ¿no? Entonces, si yo necesito 11 jugadores, y imagínense que esos son los antígenos, les voy a dar un somnífero a 8 de ellos. Entonces, sigo teniendo a los 11 jugadores, pero solamente 3 están activos, solamente 3 van a poder jugar. Lo mismo pasa con las vacunas atenuadas. Les dan en la torre, por decirlo de alguna manera, inhabilitan a la mayoría de las bacterias o de los virus que están utilizando para inmunizar y solo muy poquitos funcionan. Entonces, la carga es la misma en cuanto a cantidad de proteína o a cantidad de unidades formadoras de colonia, pero son menos los que pueden hacer daño. Espero haber contestado bien tu pregunta o que me hayas haber sido clara. Muchísimas gracias, maestra. Bernardo Bex pregunta, ¿qué pasa con las vacunas comestibles? ¿Existen cuestiones de riesgo al entrar en nuestro sistema? Ok, las vacunas comestibles, como les había comentado, son en desarrollo, o sea, son ideas. Lo maravilloso de ser biotecnólogo es que ustedes pueden imaginarse lo que quieran y pueden intentarlo. El 99% de las veces no va a salir, y se los digo por experiencia, no les va a salir, pero no importa.
tienen la idea y pueden ir por ella. Entonces, es algo que todavía no, yo no he oído ningún registro de que ya haya una vacuna comestible, pero sí he sabido de mucha gente que está trabajando en eso. Claro, no hay riesgos cuando te los comes, creo yo, porque lo que haces es que cuando entran por tu boca y llegan a tu estómago, le pasa lo mismo que le pasa a todas las proteínas que entran. Son hechas pedacitos. Nuestro estómago tiene un pH súper alto. Entonces, todo lo que llega, bueno, primero lo masticaste y además después llegó como bolo alimenticio y entonces la función justamente del estómago es romper todo en sus unidades básicas. Entonces, difícilmente va a quedar bien una de esas proteínas, ¿no? Ahora, el reto está en que esos cachitos que lleguen sean capaces de ayudarte a generar una respuesta inmune. Ese es otro rollo completamente diferente y eso es yo creo que lo más complicado, ¿no? Muchas gracias, maestra. Natalia Carolina pregunta si los antígenos entonces son los que producen la enfermedad. Sí, de hecho, si tú tienes, por ejemplo, si tú te imaginas, a ver, imagínense que yo soy la bacteria, ¿va? Y entonces, yo soy la que produzco la enfermedad. Y entonces un anticuerpo no va a reconocerme a mí por completo. Pero imagínense que un anticuerpo reconoce mi cabeza, y otro reconoce mi hombro, y otro mi estómago, y otro mi mano. Cada una de estas partes que está reconociendo el anticuerpo es un antígeno. Entonces, el agente patógeno, que es el que me va a enfermar, está hecho de diferentes antígenos, diferentes pedacitos de mí, de ese mismo individuo, que pueden ser reconocidos por los anticuerpos. ¿Sí? Okay. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien quiere hacer una pregunta directamente? Maestro, si quisiera. Perdón, voy a contestar esta que dice, ¿qué tipo de bacterias se utilizan para Ok, la gracias. fabricación de... De ¿Qué insulina. tipo de bacterias se utilizan para la fabricación de la insulina? La bacteria que más se utiliza se llama Escherichia coli, es la estrella mundial. O sea, hay otras, ¿sale? Hay otras bacterias, pero la primera en la que se produjo y que hasta la fecha, hoy en día, nosotros producimos proteínas recombinantes en ella es Escherichia coli, E. coli. Sí, Guillermo. Ok. Ay, Guillermo, porfa, sí pregunta con tu micrófono abierto. Muchas gracias, Claudia. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien, gracias. Y bueno, pues un saludo a todos los participantes de la sesión del día de hoy. A mí me gustaría saber, no pude conectarme bien desde el principio porque estaba en una reunión anterior, pero quería saber si de casualidad platicaron algo sobre el Premio Nobel de Química de este año y cómo han aplicado la biotecnología en este sentido, y que bueno, pues es parte de tu proyecto. Yo creo que sería muy interesante que platicaras algo. Sí, no lo platicamos. Pero bueno, Ahora, si nos ya, regalas unas sí, líneas, creo que sería muy interesante. sí, claro que sí, por supuesto. El premio Nobel que se dio este año tiene que ver con un sistema que se llama CRISPR-Cas. Como tal, sistema inmunológico de defensa lo tenemos, les llaman organismos superiores, aunque no son superiores, digamos que organismos más complejos estructuralmente hablando, como por ejemplo los mamíferos. Las bacterias no tienen un sistema inmunológico, no son un sistema, es un solo individuo, ¿no? O sea, son individuos de una sola célula. Pero sin embargo tienen forma de defenderse. Una de las formas que tienen para defenderse son proteínas, es un sistema que es el que se llama CRISPR-Cas, que son proteínas que se unen a un material genético. Y entonces, estas proteínas lo que hacen con este material genético en particular que se unen es que cuando entra un virus y las ataca, porque a las bacterias también las atacan los virus, inyecta el virus su material genético y entonces este CRISPR-Cas lo que hace es que reconoce ese material genético y de manera muy, muy, muy específica y comienza a cortarlo en cachitos. Ese es el sistema, así funciona en la naturaleza. Lo que se hizo, por lo que les dieron el premio Nobel, es porque ellas idearon la manera de utilizar este sistema CRISPR-Cas para poder cortar el material genético de manera muy específica. Le dieron una aplicación, no solamente para edición genómica, que es para lo que ha sido como el mayor boom, sino también para detección. Una de las cosas para las que se está utilizando es esta capacidad que tiene este sistema CRISPR-Cas de detectar secuencias de manera altamente específica. Pueden reconocer con diferencia de una sola base, de un solo nucleótido, una secuencia de otra. Esa capacidad tienen. Y tienen una sensibilidad atomolar, femtomolar. O sea, son
altamente sensibles con los sistemas que se les han acoplado y tienen una especificidad impresionante. Entonces, hay mucha gente que ha estado trabajando, hay grandes grupos que trabajan para edición genética y hay otros grupos que han estado trabajando justamente con el investigador con el que yo estoy, trabajamos con eso, para la detección, para montar sistemas que permitan, se les llama biosensores, porque son capaces de detectar secuencias específicas y dar una señal, ¿no? Entonces, esta es otra de las aplicaciones más recientes que se ha hecho en esta área. Jan Hernández, ¿son caros estos estudios? Sí, tristemente sí. No puedo decirte que es algo que yo pueda pagar, que yo diga, ay, sí, claro, déjame ahorro un año y me voy a comprar un laboratorio, no. Sí son caros, pero tampoco es que sea tan inaccesible. A lo mejor para un laboratorio de docencia es más complicado, pero si tú te vas a los institutos o a los centros de investigación, hay muchos investigadores en México que trabajan con ello. Y si CONACYT no sigue recortando el dinero como lo ha estado haciendo, y por lo cual todos estamos muy molestos, podremos seguir proponiendo cosas y podremos seguir buscando soluciones, ¿no? Porque efectivamente no es montar y decir, voy a hacer una paleta que sea sabor pizarrón o sabor, no sé, alguna cosa rara, ¿no? Uva verde. No, o sea, son cosas muchísimo más complejas que de verdad sí se necesita una inversión y como les dije hace rato, de los 1000 experimentos o de las 1000 ideas que tengan, pues seguramente uno les va a salir, ¿no? Después de que lo hayan intentado 450,000 veces. O sea, es una tolerancia a la frustración muy alta y es estar repitiendo las cosas y buscando y buscando y buscando y buscando. Eso que decía Thomas Alva Edison es cierto, es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Es mucho trabajo, ¿no? Entonces, caro sí sale. A la larga, cuando vas sumando todo lo que te gastaste, todos los reactivos que tuviste que utilizar, sí es caro, pero tampoco es algo que tú creas, híjole, es que solamente si me voy a Estados Unidos lo voy a poder hacer. No, en México hay mucha gente y la UNAM tiene, yo creo que es de las que más dinero llega a tener a comparación de otros centros, ¿no? La UNAM, el CINVESTAB, el Politécnico, la UAM, yo son de las que ubico como las más fuertes, ¿no? De las vacunas que están desarrollando para el COVID, ¿de qué tipo son? Híjole, pues hay varias. Hace poco me comentaba justamente Guillermo, una es de las génicas que yo les comenté durante la plática, y la otra tiene que ver con únicamente utilizar proteínas. Ya no se están utilizando las que son atenuadas justamente, o ya no se está buscando hacer esas justamente por el riesgo que se corre de que, por ejemplo, una persona que a lo mejor su sistema inmunológico no esté muy bien o que no sea tan buena para responder. Por ejemplo, yo difícilmente me enfermo y tengo amigos que apenas si les da tantito aire y ya están muriéndose, ¿no? Entonces, cada individuo es diferente. Entonces, las atenuadas, pues, corrían ese problema, ¿no? De que las personas pudieran contraer la enfermedad. Entonces, esas ya prácticamente no se están utilizando. Yo no digo que no haya todavía, pero ya están en desuso. Entonces, con proteínas y las génicas que les dije. Si a un ser humano se le inyectan pequeñas cantidades de veneno, también genera un antiveneno. ¡Ay, eso sería maravilloso! Yo podría intentarlo si tuviera alumnos, pero no se dejan. Y después los de, ¿cómo se llaman? No son recursos humanos, son los de... Ay, las de la CNDH me van a meter a la cárcel, ¿no? En teoría, incluso Rasputín lo que hacía es que ingería pequeñas cantidades de veneno, no de animales, pero de otros venenos, justamente para generar resistencia. Entonces podría ser, pero para empezar, no creo que tú quieras estarte envenenando porque además no tienes las dosis, ¿no? Hay unas dosis que son muy particulares y no es lo mismo inyectarme a mí, que peso 45, 47 kilos, que a lo mejor inyectar a uno de mis amigos que pesa como 90 kilos, ¿no? Entonces no es lo mismo. O que inyecte yo a mi hijo que pesa como 28 kilos. Entonces, las dosis son muy importantes. La otra es que si vas a generar estos anticuerpos, no sé si se generen células de memoria, pero pues
¿cuántas serpientes venenosas crees que hay? ¿Qué probabilidad tienes de toparte con una? Y si eres un biólogo que está saliendo, o pretendes ser un biólogo que está saliendo a campo, te sale mucho más fácil que traigas tus antivenenos en la mochila, que además déjame decirte que son liofilizados, lo que significa que los puedes traer a temperatura ambiente, y eso es maravilloso porque no necesitas una cadena fría, y que estés bien preparado en cómo utilizarlos, a que te estés inoculando con pequeñas cantidades de veneno, ¿no? Por lo menos bipéridos y elápidos son dos cosas muy distintas, los venenos son muy diferentes, entonces no sale como algo viable. De que se puede, pero no es algo que sea viable. El CRISPR, ¿cómo se relaciona con la biotecnología? Pues porque el sistema de defensa de las bacterias es algo que existe en la naturaleza. El uso que se le está dando a ese sistema, eso es biotecnología. El que yo pueda tomar esas proteínas, cambiarlas, porque las que yo estoy utilizando están modificadas, que yo pueda tomarlas, cambiarlas, modificarlas y darles una aplicación que a la bacteria ni le interesa, ni jamás en su vida cruzó por su cabeza que eso podía ser importante, eso es biotecnología, ¿va? El que tomen, ya se hizo la primera edición genética, y de hecho el investigador que lo hizo está en la cárcel, es un chino, y fue, no me acuerdo si este año o a finales del año pasado. Hizo una edición genética en unos niños, obviamente previo a que nacieran, no sé en qué parte del proceso durante la fecundación, supongo que fue una fecundación in vitro, hizo una modificación para cambiarles unas proteínas y hacerlos resistentes al VIH. Se implantaron y los niños nacieron. Entonces, ese tipo de aplicaciones, yo no estoy a favor de eso, pero ese tipo de cosas, eso es biotecnología. El que tú tomes un proceso que existe en la naturaleza y le des una aplicación para algo que a ti te interesa, que pueda beneficiar a la sociedad, la idea es que beneficie a la sociedad, no al ego del humano, eso es biotecnología. ¿Qué países son los precursores de la biotecnología? Pues hace rato les hablaba de las fermentaciones, y si nos vamos a los más antiguos, yo creo que los egipcios. ¿Quién hoy en día trabaja en biotecnología? Hasta el país más pobre yo creo que tiene por lo menos algún biotecnólogo perdido por ahí. Los más fuertes pues siguen siendo los que más dinero tienen. Podemos hablar de Estados Unidos, podemos hablar de Inglaterra, podemos hablar de Alemania. China está impresionante, y en esto de CRISPR-Cas van con todo. Entonces, quien más recurso tiene es quien más le ha invertido a estas nuevas herramientas, y digo nuevas entre comillas. En México la primera escuela de biotecnología es en donde yo estudié, y se fundó en 1987, entonces tiene menos años que yo, la biotecnología en México, ¿no? Entonces, es reciente, entre comillas, pero hay un montón de gente trabajando en ella. Los más fuertes, los que más dinero tienen, pues son los que más le invierten a esas nuevas tecnologías que eventualmente les dan más dinero. Las farmacéuticas ganan cantidades industriales de dinero, ¿no? Soy voluntaria. ¿En dónde? ¿Para cuándo? Michelle, ¿el porcentaje en las vacunas atenuadas de virus de qué depende? El porcentaje, ¿qué tanto les bajan? ¿Qué tanto las atenúan? Bueno, pues lo que quieren es no causar una infección, entonces primero tienes que tener un estudio en donde tengas una gráfica como dosis-respuesta, en donde digas, bueno, si yo pongo, y pongámoslo en términos fáciles, si yo tengo 10 virus, ¿soy capaz de infectar o no? Si yo tengo 20, si yo tengo 30, y vas construyendo una gráfica en donde tú conoces y caracterizas perfectamente a tu agente patógeno. Una vez que lo tienes, entonces lo atenúas, y los métodos suelen ser químicos, por radiación, o pueden ser de otro tipo, por temperatura, como les decía. Y entonces una vez que lo hiciste, mides cuánto fue lo que te quedó, ¿no? Es que no son vivos, pero cuánto fue lo que te quedó de potencia dentro de ese número de virus que tú tienes. Y que sea lo suficiente como para que tú calcules que la gente no se va a enfermar. El problema es lo que yo les decía. Es muy difícil que me enferme de verdad, pero tengo amigos que apenas salen sin suétercito en la tarde y ya les dio una gripa tremenda. Entonces, somos dos seres humanos y somos completamente diferentes. Cada individuo presenta características muy particulares. Entonces, tú haces las vacunas para el grueso de la población, pero siempre hay algún despistado por ahí que a lo mejor su sistema no estaba tan bien, que a lo mejor ese día se deprimió porque la novia lo dejó y eso le bajó más el sistema inmunológico, etcétera, etcétera. Y entonces todo eso te va afectando a que sí haya personas que se lleguen a enfermar. Lo que buscas es que nadie se enferme. ¿Hay alguna forma de acelerar el proceso de incubación de las bacterias? ¿En dónde? En in vitro, en los cultivos que tenemos en el laboratorio. Lo que haces es que buscas las condiciones óptimas. Las bacterias van a crecer mientras mejores condiciones tengan. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una Escherichia coli, como la que les platicaba,
su temperatura óptima de crecimiento es a los 37 grados centígrados. Yo lo tengo a 37 grados centígrados. La tengo en agitación para que le entre oxígeno y esté bien aireada. Y además para que todos los componentes que están en el medio de cultivo estén bien homogenizados. Y le pongo suficiente comida, va a crecer hermosamente. Si yo a esa bacteria le quito el oxígeno o la dejo de agitar y ya no tiene los componentes bien mezclados, o le bajo la temperatura, va a crecer, pero va a crecer mucho más lento. Entonces tienen un óptimo. Mientras tú tengas esas condiciones óptimas, ellas van a crecer felices de la vida y vas a tener bacterias como conejos reproduciéndose. ¿Por qué está en la cárcel? Pues porque está prohibido hacer edición genómica en humanos. O sea, es algo que no está permitido. Ningún comité de ética aprobaría eso todavía. El que tú te pongas a hacer humanos a diseño es algo que está bonito para Gattaca, pero nada más. O sea, hay muchas cuestiones éticas al respecto. A él se le ocurrió hacer eso, pero el día de mañana van a querer tal cual, como en la película, cambiarle el color de ojos, la estatura, y entonces ¿hasta dónde podemos llegar? Y eso es una pregunta que cada quien debe de hacerse y que es muy importante, ¿no? Yo tengo la capacidad de poder hacer, pero ¿hasta dónde es correcto que haga? ¿Y qué es correcto que haga? ¿Y en qué puntos yo debo de detenerme? Y aunque pueda, decir no. Porque si yo paso ese límite, ¿hasta dónde voy a llegar? Y eso fue lo que le pasó a este individuo. Carla, se refiere a la bioética, efectivamente. Comités de bioética. Maestra, creo que ya no tenemos más preguntas de momento. Muchas gracias. Le voy a pasar el micrófono a la maestra Olivia o al maestro Julio César. Muchas gracias, maestra Claudia. Gracias a ti. Pues muchísimas gracias, maestra Claudia, a Marcela, a Alma, por darnos la oportunidad de escuchar esta interesante plática.